Tus supersticiones de vieja arruinan el clima, me dijo mi hija en pleno baby shower, señalando la puerta. Soy Guadalupe, 62 años, viuda y dueña de mi paz. Sonreí, pues en mi bolsa ardía el sobre con el sexo del bebé. El aire en el salón de eventos parecía haberse congelado de golpe. No era un frío de temperatura, sino ese tipo de helada que te recorre la espina dorsal cuando alguien a quien amas te clava una daga en el centro del pecho frente a un montón de desconocidos. Y no cualquier grupo de desconocidos, sino 50 mujeres vestidas en tonos pastel que me miraban con una mezcla de lástima y desdén. Yo había llegado a ese lugar apenas 2 horas antes, con el corazón latiendo a 1000 por hora, ilusionada hasta los huesos. Durante 30 años me gané la vida entre tierra húmeda, espinas y colores vibrantes en el Jardín de Lupe, mi florería en el mercado del barrio. Con el sudor de mi frente y mis manos agrietadas por las tijeras de podar, pagué la universidad de mi hija, Camila. La vi crecer rodeada de cempasúchil en noviembre, de rosas rojas en febrero y de girasoles en verano. Mi vida siempre estuvo llena de color, de ruido, de vida. Pero Camila, desde que se casó con un abogado de un bufete prestigioso y se mudó a la zona más exclusiva de la ciudad, había decidido que su vida debía ser un lienzo en blanco, y lo digo literalmente. Su casa es blanca, sus muebles son color crema, su ropa es beige. Cuando me invitó a su baby shower, la única instrucción que me dio por mensaje de texto fue: «Mamá, por favor, nada de colores chillones. El tema es nubes de algodón, todo es neutro». Yo me esforcé, Dios sabe que me esforcé. Fui a una tienda y me compré un conjunto de lino color arena que me hacía sentir como si estuviera envuelta en un costal de harina, todo para no desentonar en su mundo perfecto. Dejé en casa mis rebozos bordados de Oaxaca que tanto amo. Me peiné el cabello gris en un moño discreto y me puse unos zapatos bajos sin ningún adorno. Quería que ella estuviera feliz. Es mi única hija, y el bebé que lleva en el vientre es mi primer nieto. El salón que habían alquilado era un reflejo exacto de esa nueva personalidad de Camila. Había globos blancos mate, manteles color hueso, y hasta la comida parecía desprovista de alma. Bocadillos de queso crema sobre galletas pálidas, agua de pepino sin azúcar y un pastel que parecía un bloque de yeso. Las invitadas eran las nuevas amigas de mi hija y las familiares de su esposo. Mujeres que hablaban con un tono de voz monótono, que intercalaban palabras en inglés en cada frase y que llevaban bolsos que costaban lo que yo ganaba en 3 meses de vender arreglos florales. Me senté en una esquina, observando cómo la fotógrafa contratada le pedía a Camila que posara mirando hacia una ventana, fingiendo una risa que no le llegaba a los ojos. Todo era para las redes sociales. Todo era para aparentar una perfección estéril. El problema comenzó cuando llegó el momento de abrir los regalos. Camila estaba sentada en una silla de mimbre adornada con hojas de eucalipto seco. Una a una, sus amigas le iban entregando bolsas de papel reciclado con logotipos de tiendas carísimas. Sacaban ropita diminuta en tonos gris, beige y blanco. Ni un solo amarillo, ni un verde esperanza, ni un azul cielo. Todo parecía un uniforme de hospital elegante. Cuando llegó mi turno, me levanté alisando mi pantalón de lino. En mis manos llevaba una pequeña caja de madera de cedro que había tallado un artesano amigo mío en el mercado. No estaba envuelta en papel brillante, sino atada con un lazo de fibra natural. Camila la tomó con una sonrisa tensa, consciente de que la cámara la estaba grabando. Al abrir la caja, el olor a madera dulce inundó el pequeño espacio entre nosotras. Dentro descansaba un hilo rojo de seda, finamente trenzado, del cual colgaba una pequeña piedra de ámbar pulida y una semilla de ojo de venado. Era un amuleto. El mismo amuleto que mi abuela me dio cuando yo estaba embarazada de Camila, y el mismo que se le pone a los recién nacidos en nuestro pueblo para protegerlos de las malas energías, de la envidia y del mal de ojo. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó Camila, levantando el hilo rojo con 2 dedos, como si estuviera sosteniendo un insecto venenoso. El color vibrante del amuleto parecía una ofensa visual en medio de todo ese mar de colores muertos. «Es para la cuna del bebé, mi amor», dije, con la voz llena de ternura, acercándome un poco más. «Es un protector,
El ámbar absorbe lo malo y la semilla lo cuida. Es una tradición de nuestra familia. Tu bisabuela lo preparó para ti y yo quise mantener... No pude terminar la frase. La suegra de Camila, una mujer alta y delgada que llevaba un collar de perlas que parecía asfixiarla, soltó una risita burlona desde la primera fila. «Ay, por favor, qué cosas tan folclóricas», murmuró la suegra, lo suficientemente alto para que todas la escucharan. «Camila, querida, no irás a colgar esa cosa en la cuna de diseño italiano que les compramos, ¿verdad?» El rostro de mi hija se transformó. La presión de encajar en ese mundo de plástico le ganó a la memoria de su propia sangre. Vi cómo sus ojos se endurecían, cómo su mandíbula se tensaba. En lugar de defenderme, o al menos agradecer el gesto en silencio, decidió sacrificarme en el altar de su nueva posición social. «Mamá, te pedí que no trajeras tus cosas raras hoy», dijo Camila alzando la voz. La música ambiental de jazz suave pareció detenerse de golpe. «Todo este evento me costó meses de planeación. Estamos celebrando la vida con elegancia y tú vienes con tus brujerías de mercado». «No es brujería, Camila», respondí, sintiendo un nudo áspero en la garganta, pero manteniendo el tono bajo para no hacer un escándalo. «Es amor. Es la historia de nuestra familia». Fue entonces cuando pronunció la frase que lo rompió todo. Se levantó de la silla, dejó caer el amuleto dentro de la caja de madera con un golpe seco y me señaló con el dedo índice. «Tus supersticiones de vieja arruinan el clima. Mira a las invitadas, las estás incomodando. Si no puedes comportarte al nivel de este evento, ahí está la puerta». El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. 50 pares de ojos estaban clavados en mí. Algunas mujeres miraban al suelo, otras se cubrían la boca para ocultar sonrisas de superioridad. Mi propia hija, la niña a la que le enseñé a caminar, a la que le curé las rodillas raspadas con besos y a la que le preparaba té de manzanilla cuando le dolía el estómago, me acababa de llamar vieja y me estaba echando de la celebración de mi propio nieto por un hilo rojo. La humillación es un fuego que te quema desde adentro hacia afuera. Primero sientes el calor en el estómago, luego sube por el pecho, te aprieta la garganta y finalmente te incendia las mejillas. Sentí el impulso animal de llorar, de reclamarle los años de sacrificio, de gritarle que la mitad de esa ridícula fiesta la había pagado yo con mis ahorros, porque el famoso abogado andaba corto de liquidez ese mes. Pero los años y las espinas de las rosas me han enseñado algo valioso. Nunca debes sangrar frente a quienes disfrutan ver tus heridas. Respiré profundo. El aire tenía un olor a vainilla sintética que me revolvió un poco el estómago. Bajé la mirada por un segundo, no por vergüenza, sino para recuperar el control de mis emociones. Y fue entonces, al mirar hacia mi regazo, que vi mi vieja bolsa de cuero café. Era el único objeto que me habían permitido conservar de mi verdadero estilo. Dentro de esa bolsa, protegida por un cierre de latón desgastado, descansaba un sobre de papel manila, sellado con cinta adhesiva de grado médico. El contexto de ese sobre era la ironía más grande de toda esta situación. 3 días antes, acompañé a Camila a su último ultrasonido, porque su esposo estaba en un viaje de negocios en Monterrey. Camila, siempre tan controladora, se puso tan nerviosa durante el examen médico que sufrió una baja de presión y casi se desmaya. El doctor, un hombre amable de cabello blanco, me llamó a su oficina mientras las enfermeras estabilizaban a mi hija. «Doña Guadalupe», me dijo el médico, entregándome el sobre. «Aquí están los resultados impresos y el sexo del bebé. Su hija me pidió que esto fuera una sorpresa total para la fiesta, pero en su estado actual se le va a olvidar o lo va a abrir por ansiedad. Lléveselo usted, guárdelo como un tesoro y entrégueselo a la organizadora del evento el día de la fiesta». Yo había aceptado la tarea con un orgullo inmenso. Era la guardiana del gran secreto. El plan original, dictado por Camila hace semanas, era que yo debía entregarle ese sobre a una tal Fátima, la event planner, en cuanto llegara al salón. Fátima usaría la información para rellenar un globo gigante negro que estaba suspendido en el centro de la pista. A las 6 de la tarde, Camila y su esposo pincharían el globo y el confeti revelaría si era niño o niña.
Era el clímax absoluto de la fiesta, el momento para el cual habían contratado fotógrafos, camarógrafos y hasta un dron. Pero había un pequeño detalle. Fátima, la organizadora perfecta, había tenido un accidente de tráfico menor en la avenida principal y me había mandado un mensaje diciendo que llegaría 1 hora tarde. El globo negro seguía vacío. Fátima no sabía el sexo. Camila no lo sabía. El esposo, que acababa de llegar al salón repartiendo sonrisas falsas, tampoco lo sabía. La única persona en todo ese salón, en toda esa ciudad, que tenía el documento oficial con la respuesta, era la vieja de las supersticiones a la que acababan de señalarle la puerta. El nudo en mi garganta se deshizo, reemplazado por una sensación de claridad fría y cristalina. Levanté la vista. Camila seguía de pie, cruzada de brazos, esperando a que yo agachara la cabeza, pidiera disculpas por ser una mujer de pueblo y me retirara a mi rincón en silencio, o peor, que me fuera llorando por la puerta trasera. Miré a la suegra, que me observaba con una ceja levantada, como quien mira a un perro callejero que se ha colado en una sala elegante. Miré a las amigas, que ya estaban preparando sus teléfonos para grabar mi humillación. No les iba a dar ese gusto. No iba a ser la víctima de su teatro beige. Lentamente, me agaché y recogí la cajita de madera con el amuleto. La cerré con cuidado, asegurándome de que el lazo quedara perfecto, y la guardé dentro de mi bolsa de cuero. El sonido del cierre metálico al correr pareció resonar como un trueno en el silencio del salón. Me puse de pie, alisando mi pantalón de lino por última vez. Sentí el peso de la bolsa en mi antebrazo. El sobre de Manila crujió ligeramente contra mis llaves. Era un sonido hermoso. Era el sonido del poder cambiando de manos en un instante que nadie más en la habitación pudo percibir. «Tienes razón, Camila», dije. Mi voz salió firme, serena, sin un solo temblor. No había enojo en mi tono, solo una aceptación tan profunda que pareció desconcertarla. Mis costumbres son viejas. Pertenezco a otro mundo, a uno donde la sangre pesa más que las apariencias y donde las madres son honradas, no escondidas. Camila parpadeó, sorprendida por mi calma. Esperaba un drama, una súplica, una disculpa. No esperaba dignidad. «No te preocupes, hija», continué, ofreciéndole una sonrisa que no era ni cálida ni fría, sino simplemente lejana, como si de repente ella fuera una extraña en la calle. «No arruinaré más tu clima. Tienes un evento hermoso, digno de una revista. Te deseo que disfrutes cada minuto de tu celebración. Con permiso, señoras». Hice un leve asentimiento con la cabeza hacia el grupo de invitadas mudas. La suegra de Camila desvió la mirada, repentinamente incómoda por mi falta de vergüenza. Me di la media vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Mis pasos resonaban firmes sobre el piso de mármol del salón. 1, 2, 3. Con cada paso me sentía más ligera. El traje color arena que me oprimía de pronto se sentía como una armadura. Mientras cruzaba el salón, pasé justo por debajo del gigantesco globo negro que colgaba del techo, adornado con letras doradas que decían «Boy or Girl». El globo estaba desinflado de un lado, esperando pacientemente a la organizadora, esperando el confeti, esperando el color que le daría sentido a toda esa fiesta insípida. Miré el globo de reojo, acaricié la bolsa de cuero contra mi costado. Dentro, el sobre de papel Manila seguía sellado. Nadie me detuvo. Nadie corrió tras de mí. Camila se quedó de pie, probablemente aliviada de que el elemento discordante se hubiera retirado sin hacer un escándalo mayor. Pensaría que había ganado. Pensaría que su fiesta perfecta podía continuar sin la mancha de mis tradiciones. Al llegar a las puertas dobles de cristal que daban al vestíbulo, me detuve un segundo. Miré el reloj de pared. Eran las 5:30 de la tarde. En exactamente media hora, la organizadora llegaría sudando, buscando desesperadamente a la señora Guadalupe para pedirle el sobre confidencial. En media hora, Camila llamaría a todos al centro de la pista. Los fotógrafos encenderían sus luces. El esposo prepararía la aguja para pinchar el globo y se darían cuenta de una verdad absoluta e innegable. La fiesta no tenía color, literalmente. No había confeti rosa ni confeti azul, no había revelación, no había gran final. El núcleo de su evento,
la razón por la que todas esas mujeres estaban sentadas allí comiendo galletas pálidas, acababa de salir por la puerta principal. Empujé el cristal y salí a la calle. El aire de la tarde me golpeó el rostro, caliente, ruidoso, lleno de humo de los autos y del olor a elotes asados de un carrito en la esquina. Era el mundo real, sucio, vibrante y hermoso. Respiré profundamente, llenando mis pulmones de libertad. No sentía tristeza. La tristeza vendría después, tal vez en la noche, en la soledad de mi cama, cuando llorara la pérdida de la hija que alguna vez conocí. Pero en ese momento, caminando por la acera con mi bolsa de cuero colgada del hombro, lo único que sentía era una determinación implacable. Saqué mi teléfono del bolsillo. Tenía 2 llamadas perdidas de Fátima, la organizadora. Las ignoré y apagué el aparato. Lo guardé junto al sobre sellado. Caminé hacia la avenida para buscar un taxi. Me imaginé el caos que se desataría en el salón en unos minutos. La confusión, los susurros, el pánico en los ojos de Camila cuando Fátima le dijera que la vieja se había llevado el secreto. Me habían echado por no encajar en su mundo sin color, sin darse cuenta de que yo era la única que tenía la llave para pintar su futuro. Levanté la mano y un taxi amarillo se detuvo frente a mí. Abrí la puerta, subí y miré por la ventana hacia el edificio del salón de eventos, sabiendo que el verdadero espectáculo apenas estaba por comenzar. El viaje en el taxi amarillo fue un regreso a la vida. El conductor, un hombre regordete con una gorra gastada, llevaba la radio encendida en una estación donde sonaba un bolero viejo. El olor a pino sintético del aromatizante colgante se mezclaba con el aroma a asfalto caliente y humo que entraba por la ventanilla a medio bajar. Me recargué en el asiento trasero de vinil, sintiendo cómo el material se pegaba un poco a mi espalda sudada bajo el traje de lino color arena que tanto me asfixiaba. Acaricié mi bolsa de cuero café. Bajo la yema de mis dedos, a través del material gastado, podía sentir la rigidez del sobre de papel manila. Cerré los ojos por un momento y dejé que el ritmo del viaje me sacudiera la tensión acumulada en los hombros. Había salido de ese salón de eventos con la frente en alto, pero no voy a mentir. El corazón me latía con la fuerza de un tambor de feria. Me habían corrido. Mi propia hija me había señalado la puerta como si yo fuera una indigente pidiendo sobras en un banquete. Pero la tristeza no me dominaba. Lo que sentía burbujear en mi estómago era algo mucho más antiguo y profundo. La claridad que te da el saberte dueña de ti misma. ¿Todo bien, señora?, preguntó el taxista, mirándome por el espejo retrovisor al notar mi silencio prolongado. La noto muy pensativa. ¿La llevo directo al mercado o necesita hacer una parada antes? Directo al mercado, joven, respondí, usando ese tono amable pero firme que he perfeccionado a lo largo de las décadas. Y todo está perfectamente bien. Mejor que nunca, diría yo. Le pagué 150 pesos cuando nos detuvimos frente a la entrada principal del mercado del barrio. El contraste con la zona exclusiva de donde venía era brutal, como pasar de un hospital esterilizado a una fiesta de carnaval. Aquí no había jazz suave ni murmullos en inglés. Aquí había gritos de marchantes ofreciendo fruta fresca, el sonido de los cuchillos de los carniceros golpeando la madera y cumbias resonando desde las bocinas de los puestos de piratería. Aquí había vida. Caminé por los pasillos húmedos, esquivando diablitos cargados de cajas de cartón y charcos de agua, hasta llegar a El Jardín de Lupe. Mi ayudante, un muchacho trabajador llamado Tomás, estaba rociando los helechos con una manguera de presión. Al verme llegar tan temprano, y vestida con esa ropa pálida que no me pegaba para nada, soltó la manguera sorprendido. «¿Doña Lupe? ¿Qué hace aquí tan pronto?», me preguntó, secándose las manos en su delantal verde. ¿No que la fiesta de su hija iba a durar hasta la noche? Hubo un cambio de planes, muchacho, le dije, pasando detrás del mostrador de madera gruesa que ha sido mi trinchera durante 30 años. La fiesta se quedó sin color muy rápido. Termina de regar y vete a comer. Yo me hago cargo del local un rato. Tomás asintió, sin hacer más preguntas, y se marchó. Me quedé sola en mi santuario. El olor a tierra mojada, a crisantemos frescos y a tallos cortados, me envolvió como un abrazo familiar. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aroma del eucalipto real, el que huele a bosque y a medicina de la abuela.
no esa cosa seca y polvorienta que Camila tenía adornando sus sillas de mimbre. Puse mi vieja bolsa de cuero sobre el mostrador. La abrí lentamente. Lo primero que saqué fue la cajita de madera de cedro. Al destaparla, el amuleto del hilo rojo y el ámbar brilló bajo la luz fluorescente de mi local. Lo tomé entre mis dedos callosos. Mi abuela me lo dio con tanto amor, con tanta esperanza, para proteger a la niña que llevaba en mi vientre. Esa niña creció, se puso trajes caros y decidió que el amor de su familia era una superstición de vieja que arruinaba su estética. Dejé el amuleto a un lado y metí la mano de nuevo en la bolsa. Mis dedos rozaron mis herramientas de trabajo que siempre cargo por costumbre. Unas tijeras de podar de hierro pesado, con el mango rojo y despintado por el uso, y mi libreta de cuentas de espiral. Y ahí, justo en medio, estaba el sobre de papel manila. Lo saqué y lo puse sobre la madera del mostrador. Estaba sellado con esa cinta adhesiva blanca de grado médico. No tenía nada escrito por fuera, solo el logotipo del laboratorio impreso en una esquina. Era un pedazo de papel tan ligero, tan insignificante en apariencia, pero en ese momento pesaba más que todo el oro del mundo. Me senté en mi banco alto de madera, el mismo desde donde he dirigido mi negocio por décadas. Miré mis manos apoyadas sobre el mostrador. Las observé con detenimiento. Tengo cicatrices pequeñas de las espinas de las rosas, las uñas cortas y limpias, pero con esa sombra oscura en los bordes que delata a quien trabaja con la tierra. La piel está manchada por el sol y arrugada por el tiempo. Esas manos fueron las que empacaron cientos de arreglos florales para el Día de las Madres, trabajando hasta las 3 de la mañana para poder pagar la colegiatura de Camila en aquella universidad privada. Esas manos cargaron cubetas de agua helada en invierno. Esas manos firmaron los cheques que le compraron a mi hija su primer auto para que no tuviera que viajar en camión. Y sin embargo, para Camila, para su esposo el abogado y para esa consuegra de cuello estirado y perlas falsas, mis manos solo eran folclóricas. Para ellos, yo era una figura decorativa que había que esconder en una esquina para no desentonar con su mundo de plástico. Una mujer ignorante a la que podían callar con una mirada de superioridad. Sonreí sola en medio de la florería, una sonrisa cargada de ironía y de un dolor antiguo que por fin se estaba transformando en poder. ¡Qué equivocados estaban! ¡Qué visión tan corta tienen aquellos que confunden la sencillez con la debilidad! Durante años he permitido que me subestimen. Cuando Camila empezó a avergonzarse de mis faldas largas y mis huaraches, empecé a usar pantalones de vestir aburridos cuando iba a su casa. Cuando su suegra, doña Beatriz, hacía comentarios pasivo-agresivos sobre el olor a mercado que supuestamente yo llevaba impregnado en el cabello, me quedaba callada por respeto a la paz familiar. Me hice pequeña, me deslavé, me convertí en un fantasma gris en la vida de mi propia hija para no causarle problemas en su escalada social. Me tragué el orgullo cuando el esposo de Camila me saludó con un apretón de manos flojo el día de su boda, mirándome por encima del hombro. Acepté sentarme en la mesa 3, lejos de la pista principal, porque los invitados del novio necesitaban más espacio. Tragué saliva y sonreí. Siempre sonreí. Pero hoy, la humillación había cruzado una línea que no se puede borrar. Habían insultado a mi sangre, a mi historia, y me habían echado a la calle por el delito de querer proteger a mi nieto con las tradiciones de mis ancestros. Tomé las pesadas tijeras de podar de hierro. El metal frío en mi palma me recordó quién soy realmente. No soy la viejecita asustada que ellos creen. Soy Guadalupe. Me levanto a las 4 de la mañana para pelear precios en la central de abastos con hombres que me doblan el tamaño. Administro un inventario perecedero con una precisión que haría sudar a cualquier contador de oficina. Conozco el nombre de cada marchante, de cada proveedor, y sé cómo negociar hasta el último centavo sin perder la sonrisa ni el respeto. Soy una estratega. La vida en el mercado te obliga a hacerlo. Si no tienes colmillo, te comen viva. Y yo llevo 30 años siendo la dueña de mi propio destino. Miré de nuevo el sobresellado. La imagen de la fiesta beige se reprodujo en mi mente como una película cómica. Imaginé el salón impecable, los globos blancos mate, las galletas desabridas, e imaginé el globo gigante negro colgando del techo,
inútil, vacío de significado. Calculé el tiempo. Eran casi las 6:15 de la tarde. Fátima, la organizadora de eventos que cobraba en dólares, ya debía haber llegado al salón, sudando a mares por el tráfico, buscando desesperadamente a la madre de la festejada. Imaginé la escena con un nivel de detalle que me produjo un calor reconfortante en el pecho. Fátima acercándose a Camila, con su libreta con sujetapapeles, susurrando al oído. «Señora, necesito a su mamá para que me dé el sobre. El confeti está listo, pero no sé de qué color rellenar el globo». El rostro de Camila perdiendo el poco color que le quedaba. Sus ojos buscando por el salón, dándose cuenta de que la mujer a la que acababa de humillar frente a 50 personas se había marchado. El esposo acercándose, molesto por el retraso del gran momento de las fotografías. La suegra Beatriz, frunciendo el ceño porque el programa no se estaba cumpliendo a la perfección. El pánico, el más puro y absoluto pánico, estallando en un mundo donde no están acostumbrados a perder el control. Saqué mi teléfono celular del bolsillo de mi pantalón de lino. Estaba apagado desde que salí del salón. Lo sostuve en mi mano por un momento, sintiendo su peso ligero. Encenderlo significaba abrir la puerta al caos, dejar que la desesperación de ellos entrara a mi santuario de flores. Presioné el botón de encendido. La pantalla se iluminó con la manzana blanca, y tras unos segundos el aparato empezó a vibrar como si estuviera sufriendo convulsiones. Los números en la pantalla subían a una velocidad vertiginosa. 15 llamadas perdidas. 22. 37 llamadas perdidas. Los mensajes de texto y de WhatsApp entraban como una cascada de notificaciones frenéticas. No necesité ponerme los lentes de lectura para entender el tono general del desastre. Abrí la aplicación solo para confirmar mis sospechas. Había 12 mensajes de Camila. Los primeros 3, enviados alrededor de las 5:50, intentaban mantener la compostura. «Mamá, Fátima ya llegó. ¿Dónde dejaste el sobre? Mamá, por favor, no es gracioso. Dime que se lo diste a alguien del servicio. ¿Te llevaste el sobre? Contesta el teléfono, Guadalupe». Ese último mensaje me hizo arquear una ceja. Guadalupe. Ya no era mamá. El barniz de hija educada se le estaba cayendo a pedazos. Luego venían los mensajes del yerno, el abogado prestigioso. Textos cortos, exigentes, llenos de esa autoridad vacía de los hombres que creen que el mundo es su tribunal. «Señora, regrese inmediatamente al salón. Estamos retrasando el evento. Esto es una falta de respeto inaceptable. Conteste». Y finalmente, los mensajes de Fátima, la organizadora, que pasaban de lo profesional a la súplica absoluta. «Doña Lupita, le ruego me conteste. Me van a despedir si no hacemos la revelación. Dígame el color por aquí, se lo suplico. Señora Guadalupe, le mando un Uber a donde esté, por el amor de Dios». Dejé el teléfono sobre el mostrador, justo al lado del sobre de papel manila. No iba a responder. Todavía no. Mi mente comenzó a trazar el plan con la misma precisión con la que organizo un arreglo floral para una boda de 500 invitados. Tienes que saber qué flor va primero, cuál es el follaje que da soporte, y cuál es el elemento central que atrapará todas las miradas. Ellos querían el secreto, querían el color. Querían el clímax de su fiesta perfecta para poder subir las fotos a las redes sociales y recibir la validación de personas a las que no les importan en lo más mínimo. Podría haberles mandado un mensaje con el resultado. Podría haber abierto el sobre yo misma, tomarle una foto y enviarla para arruinar su gran revelación y vengarme de la humillación. Pero eso sería caer en su juego. Sería reaccionar desde el berrinche y el rencor. Y yo soy una mujer de raíces profundas, no una adolescente berrinchuda. La verdadera justicia no consiste en rebajarse al nivel del que te ofende, sino en obligarlo a subir al tuyo y enfrentar la realidad de la que tanto huye. Camila me había echado porque mis supersticiones de vieja y mi olor a mercado no encajaban en su mundo de nubes de algodón. Había intentado borrarme, esconderme, como si yo fuera una mancha sucia en su tapete blanco. Muy bien. Si querían la llave de su futuro, tendrían que venir a buscarla al barro del que tanto se avergonzaban. Me levanté del banco y caminé hacia la parte trasera de mi local. Allí, debajo de un estante lleno de macetas de barro vacías, tengo una vieja caja de hojalata oxidada.
Es una caja de galletas danesas que debe tener por lo menos 20 años. Adentro no guardo dinero, sino algo mucho más valioso para mí. Mis semillas especiales de cempasúchil, las que guardo de temporada en temporada, las que garantizan que mi jardín siempre tenga las flores más fuertes y vibrantes en noviembre. Saqué la caja de hojalata y la llevé al mostrador. La abrí. El olor a semillas secas y polvo antiguo llenó el aire. Tomé el sobre de papel manila con el sello médico intacto. Lo miré por última vez, sintiendo el poder vibrar dentro de ese papel opaco, y lo deposité suavemente en el fondo de la caja, cubriéndolo con los sobres transparentes llenos de semillas. Cerré la tapa de hojalata con un clic metálico definitivo. Lo oculté entre la vida latente, entre la tierra y la tradición, el lugar más seguro del mundo. El teléfono sobre el mostrador volvió a vibrar. La pantalla mostraba una llamada entrante de Camila. La dejé sonar. Observé cómo la luz de la pantalla iluminaba la penumbra de mi florería, iluminando los pétalos de unas rosas rojas cercanas. No iba a rogar, no iba a llorar. Iba a esperar pacientemente, regando mis plantas, afilando mis tijeras de hierro, hasta que la desesperación obligara a esa comitiva de trajes caros y perlas falsas a pisar los pasillos encharcados de mi mercado. Tomé un manojo de gladiolas amarillas y comencé a limpiarles los tallos, preparándome para la visita más importante que el jardín de Lupe había recibido en su historia. El sonido crujiente de los tallos de las gladiolas, al romperse bajo mis dedos, era el único ritmo que me importaba en ese momento. Tomé otro manojo, limpié las hojas inferiores con un movimiento rápido y seguro y las metí en una cubeta de aluminio llena de agua fresca. El olor a savia verde y a tierra húmeda inundó mi nariz, borrando por completo ese rastro a vainilla sintética que se me había pegado en el salón de eventos. Mi teléfono celular seguía iluminándose sobre la madera gastada del mostrador. Las llamadas entraban una tras otra, formando una danza luminosa en la penumbra de mi florería. No sentía prisa. La paciencia es un arte que se aprende cultivando semillas. Sabes que por más que le grites a la tierra, la flor brotará exactamente cuando deba hacerlo, ni un segundo antes. Con calma, sequé mis manos en el delantal de lona que me había puesto sobre ese ridículo traje de lino color arena. Tomé el aparato. La pantalla mostraba 52 notificaciones. Abrí la aplicación de mensajes y, usando mi dedo índice, escribí una respuesta lenta y deliberada, dirigida únicamente a mi hija. Estoy en mi local trabajando. Las flores no esperan y los clientes tampoco. Saludos a tus invitadas. Presioné enviar y esta vez apagué el sonido y la vibración del teléfono. Lo dejé boca abajo. La jugada estaba hecha. Era un mensaje simple, sin insultos, sin reclamos, pero contenía exactamente el anzuelo que necesitaba. Les estaba diciendo dónde estaba, pero también les estaba dejando claro que su crisis de confeti no era mi prioridad. Me dediqué a preparar mi trinchera. El jardín de Lupe nunca había lucido tan vibrante. Acomodé las cubetas estratégicamente, rosas de un rojo sangre intenso al frente, girasoles amarillos que parecían gritar de alegría a la izquierda y un bloque masivo de lisianthus morados a la derecha. Quería que mi local fuera una bofetada visual para cualquiera que viniera buscando la esterilidad del color beige. Esparcí un poco de aserrín fresco en el suelo de cemento para absorber los charcos de agua, dejando que el aroma a madera cortada perfumara el ambiente. Pasaron 45 minutos exactos. El mercado, a esa hora de la tarde, es un hervidero de actividad. Los carniceros lavan sus vitrinas, los fruteros rematan la mercancía del día a gritos y las bocinas de los puestos de comida compiten a todo volumen. Fue en medio de esa sinfonía de barrio que la vi llegar. La imagen era tan cómica que tuve que morderme el interior de la mejilla para no soltar una carcajada. Avanzando por el pasillo principal, esquivando a un cargador que llevaba media res al hombro, venía Camila. Sostenía la falda de su vestido color hueso con ambas manos, caminando de puntitas para no manchar sus zapatos de diseñador con el agua sucia del suelo. Su rostro era una máscara de pura indignación mezclada con asco. Detrás de ella venía Arturo, mi yerno el abogado. Llevaba su saco de lino claro desabotonado, sudando a mares bajo el techo de lámina del mercado.
Miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos, como si esperara que alguien lo asaltara en cualquier momento. Y cerrando la marcha, tropezando con sus tacones en las grietas del cemento, venía Fátima, la organizadora de eventos, aferrada a su tableta electrónica como si fuera un escudo protector. Los tres desentonaban tanto en mi mundo como yo había desentonado en el de ellos. Parecían tres fantasmas pálidos perdidos en un carnaval de colores. Me senté en mi banco alto, tomé mis pesadas tijeras de podar de hierro y comencé a quitarle las espinas a una rosa solitaria. No levanté la vista hasta que los tuve plantados frente a mi mostrador. «¡Mamá!», exclamó Camila. Su voz aguda compitió por un segundo con la cumbia que sonaba en el puesto de discos piratas de enfrente. «¿Me puedes explicar qué significa esto? Llevamos 1 hora marcándote». Levanté la mirada lentamente. No dejé de limpiar la rosa. El metal de mis tijeras hizo un sonido sordo, un clac, clac constante y rítmico. «Buenas tardes, Camila. Buenas tardes, Arturo», dije, con una voz tan suave y calmada que los desarmó por un instante. «Muchacha, no tengo el gusto», añadí, mirando a la organizadora, que respiraba con dificultad. «Soy Fátima, señora Guadalupe», dijo la mujer, casi al borde de las lágrimas. «Por favor, le ruego, le suplico que me dé el sobre. El globo está vacío. Los fotógrafos están cobrando horas extras. La señora Beatriz está organizando un motín en el salón». Ignoré a Fátima y volví mi atención a las espinas de mi flor. «Señora Guadalupe», intervino Arturo. Usó su voz de tribunal, esa voz gruesa y autoritaria que seguramente hace temblar a los pasantes en su bufete. «Esto es inaceptable. Usted cometió un robo. Se llevó un documento privado de mi esposa y mío. Exijo que lo entregue en este instante o me veré en la necesidad de llamar a las autoridades». Dejé las tijeras sobre la madera del mostrador. El ruido metálico fue seco, pesado. Apoyé mis codos sobre la superficie y lo miré fijamente a los ojos. En su terreno, en su sala de juntas, él podría ser el rey. Pero aquí, rodeada de tierra y agua, rodeada de mis vecinos del mercado que ya empezaban a asomarse curiosos por el alboroto de los catrines, yo era la autoridad. «Arturo, muchacho», le respondí, esbozando una sonrisa irónica que le borró la postura de inmediato. «Cuidado con dónde pisas. Acabas de meter tu zapato italiano de 10,000 pesos en un charco de agua de maceta. Y sobre tu amenaza legal. Yo no robé nada. El doctor me entregó el sobre en mis manos, a mí, con instrucciones precisas de cuidarlo. Y eso es lo que estoy haciendo. Cuidarlo». Camila golpeó el mostrador con la palma de la mano, frustrada. «¡Lo estás arruinando todo!», gritó mi hija, perdiendo por completo la compostura beige que tanto había ensayado. «Me humillaste yéndote así sin decir nada». «¿Yo te humillé?», pregunté, bajando el tono de mi voz para obligarla a ella a guardar silencio si quería escucharme. «Qué curiosa es tu memoria, Camila. Hace apenas 2 horas, tú me corriste de tu fiesta. Me señalaste la puerta frente a 50 mujeres porque saqué un hilo rojo que tejió tu bisabuela. Me dijiste que mis supersticiones de vieja arruinaban tu clima. Era un evento de alto perfil, mamá», se defendió ella, aunque su voz tembló un poco al escuchar sus propias palabras repetidas en voz alta. «¿No podías sacar esas cosas del mercado ahí? Desentonabas». «Y por eso me fui», respondí, abriendo las manos en un gesto de inocencia calculada. Como buena invitada, al ver que mi presencia y mis costumbres te daban tanta vergüenza, decidí retirarme para que pudieras celebrar la vida con elegancia. Te hice un favor, pero te llevaste el maldito sobre, masculló Arturo, apretando los dientes. Sabías perfectamente que sin ese papel no hay revelación de sexo. Lo hiciste por despecho. Tomé un trapo de algodón y comencé a limpiar la hoja de mis tijeras de podar. Sentía una satisfacción inmensa al verlos sudar, desesperados, fuera de su elemento. Lo hice porque el sobre estaba en mi bolsa y mi bolsa se fue conmigo cuando me echaron a la calle, dije con la mayor naturalidad del mundo. Si tanto les surgía ese papelito, debieron pedírmelo antes de tratarme como a un perro callejero. Fátima, la organizadora, se adelantó, apoyando las manos temblorosas en el mostrador de madera. «Doña Lupe, se lo pido de mujer a mujer. Mi agencia está en juego. Si no hay revelación hoy, me van a destruir en redes sociales. Solo dígame,
¿Es niño o niña? Solo el color, rosa o azul. Se lo juro que me voy corriendo y los dejo arreglar sus asuntos familiares. La desesperación de la mujer era genuina, pero yo no iba a ceder mi única carta de triunfo por lástima. Miré a Camila. Quería ver si en ella quedaba algo de la niña a la que le enseñé a respetar el trabajo ajeno. «Camila, ¿vas a dejar que tu empleada ruegue por ti?», le pregunté. Mi hija se mordió el labio inferior. Miró a su alrededor. Se dio cuenta de que varios locatarios se habían detenido a observar la escena. Doña Chonita, la de los jugos, tenía los brazos cruzados y nos miraba con el ceño fruncido. Don Ramón, el carnicero, sostenía su cuchillo con cara de pocos amigos. Mi gente no sabía de qué iba el pleito, pero sabían que esos fresas estaban gritándole a Lupe en su propio territorio, y eso en el mercado no se perdona. Arturo, notando el ambiente hostil, intentó cambiar la estrategia. Sacó su teléfono celular del bolsillo con un gesto de superioridad absoluta. «No vamos a seguir con este juego ridículo, Camila. No tenemos por qué rogarle a tu madre. Voy a llamar al doctor Mendoza ahorita mismo para que nos dé el resultado por teléfono. Debería haber hecho esto desde el principio en lugar de venir a ensuciarme a este basurero». El insulto a mi mercado hizo que mi sangre hirviera, pero mantuve el rostro inexpresivo. Observé cómo Arturo marcaba el número y se llevaba el aparato a la oreja con una sonrisa petulante. Esperé. 1, 2, 3 segundos. La sonrisa de Arturo se fue desvaneciendo lentamente. Frunció el ceño, colgó y volvió a marcar. Puso el teléfono en altavoz, quizá para demostrarme que él tenía el control. «Gracias por comunicarse a la Clínica de la Mujer. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a...». Arturo cortó la llamada, con la cara roja de furia. «Hoy es sábado por la tarde, licenciado», le informé, disfrutando cada sílaba. «El doctor Mendoza apaga su teléfono personal los fines de semana cuando se va». El silencio de Arturo fue la música más dulce que había escuchado en todo el día. Se quedó paralizado con el teléfono celular en la mano, con la boca ligeramente abierta y los ojos muy abiertos, como si el aparato le acabara de morder los dedos. La realidad de su situación le cayó encima como un balde de agua helada. Su traje caro, su bufete prestigioso y su tono de voz autoritario no servían de nada frente a la contestadora automática de un médico que estaba disfrutando de su fin de semana. En el mercado, la vida seguía su curso ruidoso e indiferente a la tragedia de mi yerno. Un muchacho pasó empujando un diablito cargado con rejas de jitomates, gritando a todo pulmón que le abrieran paso. Camila tuvo que dar un salto hacia atrás para que no le aplastaran los zapatos de diseñador, y al hacerlo, la orilla de su vestido color hueso rozó una de mis cubetas de aluminio, manchándose con el agua turbia y verdosa donde reposaban los tallos de los girasoles. «¡Mi vestido!», chilló mi hija mirándose la mancha oscura con horror. «Arturo, haz algo. Sácanos de aquí y consigue ese maldito sobre». Pero Arturo ya no tenía trucos bajo la manga. Miró a su alrededor, dándose cuenta por primera vez de que estaban rodeados. Los locatarios de los puestos cercanos habían dejado de disimular. Don Ramón, el carnicero, había cruzado el pasillo y estaba recargado en un pilar de cemento, limpiando un cuchillo enorme con un trapo blanco, mientras miraba a mi yerno con los ojos entrecerrados. Doña Chonita, la de los jugos, se acercó a mi mostrador y me puso un vaso de agua de Jamaica bien fría enfrente, sin decir una palabra, solo como una muestra silenciosa de que en este territorio yo era la que mandaba y ellos eran los invasores. Fátima, la organizadora de eventos, se dejó caer de rodillas sobre el piso húmedo lleno de aserrín. Ya no le importaba su pantalón de marca ni la tierra que se le pegaba a las rodillas. Empezó a llorar, un llanto real y desesperado que me dio un poco de lástima, pero no la suficiente como para ceder. «Doña Lupe, por favor», sollozó la mujer, con el rímel corriéndosele por las mejillas. «El dron ya está volando sobre el salón. Los invitados están haciendo apuestas. Si regreso con las manos vacías, la señora Beatriz va a destruir mi reputación en todas las redes sociales. Solo deme el sobre, se lo pago. ¿Cuánto quiere?». Arturo pareció despertar de su estupor al escuchar la palabra pago. El instinto del hombre que cree que todo en la vida tiene una etiqueta de precio se encendió de inmediato. Guardó su teléfono en el bolsillo del saco y sacó una cartera de piel negra, gruesa y lustrosa. «Eso es.
Hablemos el mismo idioma, dijo Arturo, recuperando un poco de su postura arrogante, aunque el sudor le perlaba la frente. Señora Guadalupe, entiendo que se sintió ofendida. Fue un malentendido. Pero esto es un negocio. Le doy 5,000 pesos en efectivo en este instante por ese papel. Es más de lo que saca vendiendo flores en una semana, ¿verdad? El insulto fue tan natural en él que ni siquiera se dio cuenta de lo que acababa de decir. Camila lo miró con un destello de esperanza, esperando que la vieja florista pobre cayera rendida ante un puñado de billetes. Yo no me enojé. La verdad es que la ignorancia ajena ya no me hace enojar, solo me da una profunda tristeza. Tomé el vaso de agua de Jamaica que me dejó doña Chonita, le di un sorbo largo y refrescante, y apoyé mis manos curtidas sobre el mostrador de madera. «Guarda tu dinero, muchacho», le respondí, con la voz suave pero firme como el tronco de un roble. «Hay cosas en esta vida que no se pueden comprar, y el respeto es la primera de ellas. Con esos 5,000 pesos no me alcanzas a pagar ni la mitad de las humillaciones que me he tragado desde que te casaste con mi hija. Así que guarda tu cartera antes de que don Ramón decida venir a enseñarte cómo se corta la carne en este barrio». Arturo tragó saliva y miró de reojo al carnicero, que le dedicó una sonrisa sin dientes y le hizo un saludo militar con la hoja del cuchillo. El abogado guardó su cartera rápidamente, con las manos temblorosas. Camila, viendo que la fuerza y el dinero habían fracasado, decidió intentar con su última arma, la manipulación emocional. Se acercó al mostrador, ignorando la mancha de su vestido, y puso una cara de niña regañada, esa misma cara que ponía cuando tenía 10 años y quería que le comprara un helado después de haberse portado mal. «Mamá, mamita», empezó a decir, forzando un tono dulce que sonaba tan falso como las perlas de su suegra. «Por favor, piensa en el bebé. Es tu nieto. ¿Vas a arruinar el día más importante de su vida antes de que nazca? ¿Vas a ser tú la villana de esta historia?». La miré a los ojos. Busqué en el fondo de sus pupilas a la niña que yo crié, a la muchacha que me ayudaba a deshojar margaritas en las tardes de noviembre, pero solo encontré a una mujer vacía, obsesionada con las apariencias. «Yo pensé en el bebé desde el primer momento, Camila», le contesté, inclinándome hacia ella para que me escuchara bien por encima de la cumbia que seguía sonando. «Por eso le llevé la semilla de ojo de venado y el ámbar, para protegerlo. Las villanas de tu historia son tu propia vanidad y esa necesidad enferma de complacer a gente que no te quiere por lo que eres, sino por lo que aparentas. Me corriste como a un perro para que tus amigas no vieran que vienes del mercado, y ahora vienes a rogarme al mismo mercado que te da asco». Camila bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. El silencio entre nosotras era más pesado que el aire caliente de la tarde. «¿Dónde está el sobre?», susurró mi hija con la voz rota. Ya no había exigencias, ya no había gritos, solo derrota. Me levanté despacio de mi banco de madera. Sentí las miradas de los tres clavadas en mi espalda mientras caminaba hacia la parte trasera de la florería. Pasé junto a las cubetas de lisiantus morados y las rosas rojas, sintiendo el aroma familiar que siempre me ha dado paz. Llegué al estante del fondo, me agaché un poco y tomé la vieja caja de hojalata oxidada, la de las galletas danesas que guarda mis tesoros. Regresé al mostrador y puse la caja de metal frente a ellos. El sonido que hizo al chocar contra la madera fue grave y definitivo. Fátima estiró el cuello, con los ojos brillando de anticipación. Arturo se acercó un paso, como un animal que ve su presa, pero no se atrevió a estirar la mano. Con movimientos lentos y calculados, quité la tapa de la caja. El olor a tierra seca, a polvo antiguo y a semillas de cempasúchil se liberó en el aire, mezclándose con el sudor y el perfume caro de mis visitantes. Metí mi mano entre los sobres transparentes llenos de semillas, esas pequeñas promesas de vida dorada, y saqué el sobre de papel manila. Estaba intacto. La cinta adhesiva blanca, de grado médico, seguía sellando la solapa. El logotipo del laboratorio impreso en la esquina parecía brillar bajo la luz fluorescente de mi local. «Ahí está», dijo Arturo, soltando un suspiro que sonó a un gemido de alivio. «Dénoslo, por favor. Todavía podemos llegar al salón y salvar la tarde. Fátima puede rellenar el globo en el baño y nadie se dará cuenta». Fátima asintió frenéticamente, levantándose del suelo de un salto y sacudiéndose el aserrín de las rodillas. «Sí, sí,
Tenemos el tiempo justo. Señora Guadalupe, le prometo que le mandaré el video de la explosión del globo para que lo vea desde su casa. La ceguera de esta gente era verdaderamente asombrosa. Seguían creyendo que tenían el control. Seguían pensando que yo era una empleada más en su evento, alguien a quien podían despachar con la promesa de un video por WhatsApp. Ustedes no han entendido absolutamente nada, ¿verdad?, dije, sosteniendo el sobre de Manila con ambas manos. Tomé mis pesadas tijeras de podar de hierro. El metal frío, rojo y despintado por años de cortar ramas gruesas, descansó en mi palma derecha. El peso de la herramienta me daba una sensación de poder absoluto. Mi florería, mis reglas, anuncié, con una voz que no admitía réplicas. Camila entendió lo que iba a hacer un segundo antes de que ocurriera. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y levantó ambas manos, como queriendo detener el tiempo. «¡Mamá, no! ¡Ese es mi momento!», gritó. Pero ya era tarde. Deslicé la gruesa hoja de hierro de mis tijeras por el borde superior del sobre de Manila. El papel rasgado hizo un sonido áspero y crujiente que pareció paralizar el corazón de los 3 espectadores. Corté el sello médico, destruyendo en un segundo el gran secreto por el que habían pagado miles de pesos en decoración beige. Fátima soltó un grito ahogado y se tapó la boca con ambas manos. Arturo dio un golpe furioso sobre la madera del mostrador, maldiciendo por lo bajo. Camila simplemente se quedó congelada, con lágrimas genuinas asomando por fin a sus ojos. Había arruinado su gran revelación para las redes sociales, y lo había hecho en el lugar que ella más despreciaba. Con toda la calma del mundo, dejé las tijeras a un lado y metí 2 dedos dentro del sobre abierto. Saqué una hoja de papel blanco, doblada por la mitad, con el membrete del laboratorio médico. Nadie se movió, nadie respiró. Incluso el bullicio del mercado pareció atenuarse por un instante, como si todos estuvieran esperando a que yo dictara la sentencia. Desdoblé el papel. Mis ojos recorrieron las líneas impresas con términos médicos hasta llegar a la parte inferior de la página, donde una palabra estaba resaltada en negritas. Sonreí. Una sonrisa amplia, verdadera y llena de un amor inmenso que me borró todas las arrugas de amargura de la cara. Era la mejor noticia del mundo, y la estaba recibiendo exactamente donde debía ser, en mi hogar, rodeada de mis flores, de mis semillas y de mi gente. «Es una niña», dije, en voz alta y clara. El silencio que siguió fue absoluto. No hubo confeti saliendo de un globo negro. No hubo luces de fotógrafos parpadeando, ni aplausos falsos de 50 mujeres vestidas en tonos pastel. No hubo un dron grabando desde el techo. Solo estábamos nosotros 4, el olor a humedad, el ruido lejano de una cumbia y la verdad más pura y hermosa flotando en el aire. Camila se tapó el rostro con las manos y rompió a llorar. Sus hombros temblaban bajo el vestido manchado. No eran lágrimas de berrinche por su fiesta arruinada. Era el llanto de una madre que acaba de enterarse de que lleva a otra mujer en su vientre. El choque de la realidad había roto su coraza de plástico. Arturo se quedó mirando al vacío. Toda su arrogancia se desinfló como un globo pinchado. Lentamente acercó una mano y tocó el hombro de su esposa, pero ella no pareció notarlo. Fátima, comprendiendo que su trabajo allí había terminado y que no había nada más que hacer, guardó su tableta electrónica bajo el brazo. Me hizo una leve y respetuosa inclinación de cabeza, reconociendo su derrota total, y se alejó caminando por el pasillo del mercado, perdiéndose entre los puestos de frutas y verduras. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en el bolsillo de mi delantal de lona. Miré a mi hija, que seguía llorando, y sentí que el hielo que se había formado en mi pecho durante la fiesta comenzaba a derretirse. «Una niña», repetí, más para mí misma que para ellos. «Otra mujer en esta familia. Una niña que va a necesitar raíces fuertes para que los vientos de la falsedad no la tumben». Camila levantó el rostro. Tenía el maquillaje completamente arruinado. Sus ojos estaban rojos y su nariz brillaba. Por primera vez en muchos años se veía humana. Se veía como la hija que yo recordaba. «Lo siento», susurró Camila, con la voz entrecortada. «Te juro que lo siento mucho, mamá. Fui una estúpida». No corrí a abrazarla. No la consolé de inmediato.
El perdón es una semilla que necesita tiempo para germinar, y yo no iba a regalarle la paz tan fácilmente después de la herida que me había hecho. La nueva dinámica de poder estaba establecida, y era mi deber asegurarme de que las reglas quedaran claras para el futuro. «Más te vale que lo sientas, muchacha», le respondí, manteniendo mi postura firme detrás del mostrador. «Porque hoy aprendiste una lección que ni todo el dinero de tu esposo te pudo comprar. Me quisiste hacer pequeña para caber en tu mundo de mentiras, pero se te olvidó que yo soy la tierra que te dio de comer, y a la tierra se le respeta». Arturo abrió la boca para decir algo, tal vez para intentar recuperar un poco de su dignidad perdida, pero levanté una mano y lo callé con una sola mirada. «Y tú, licenciado, escúchame bien», le advertí, señalándolo con el dedo índice. «Si quieren que yo forme parte de la vida de esta niña, será bajo mis propios términos. No me voy a volver a disfrazar de color arena para no incomodar a tu madre. No voy a esconder mis guaraches ni mis rebozos. Cuando mi nieta nazca, le voy a poner su hilo rojo con su semilla de ojo de venado en la muñeca, y si a alguien no le gusta, ya sabe dónde está la puerta. ¿Estamos entendidos?». El abogado prestigioso, el hombre que intimidaba a los jueces en los tribunales, asintió lentamente con la cabeza, sin atreverse a mirarme a los ojos. Había sido vencido en un campo de batalla que ni siquiera sabía que existía. Camila asintió también, limpiándose las mejillas con el dorso de la mano. «Sí, mamá, lo que tú digas». Observé a los dos, derrotados y humillados en medio de mi florería. La venganza no sabe a gloria, sabe a justicia. Y en ese momento, rodeada de mis flores vibrantes y del bullicio de mi barrio, supe que había recuperado algo mucho más valioso que un simple lugar en una fiesta sin alma. Había recuperado mi lugar como la matriarca de mi familia. Tomé la caja de hojalata oxidada, la cerré con cuidado y la guardé de nuevo debajo del mostrador, sabiendo que el verdadero trabajo de siembra apenas estaba por comenzar. El olor a cempasúchil fresco tiene la costumbre de adueñarse de cada rincón del mercado cuando llega noviembre, barriendo con cualquier otro aroma a su paso. Es un olor fuerte, terroso, que te recuerda a los que ya no están, pero también celebra a los que acaban de llegar. Estaba acomodando unos ramos inmensos de flores anaranjadas en mis cubetas de aluminio cuando sentí ese tironcito familiar en la falda de mi vestido. Llevaba puesto mi vestido favorito, uno de algodón color azul rey, con flores bordadas a mano en el escote, y mis guaraches de cuero trenzado. Ya no había rastro de aquel traje de lino color arena que me asfixió el alma hace 5 meses. Esa armadura gris terminó en el fondo de un bote de basura la misma tarde que corté el sobre de papel manila. Me giré lentamente, limpiándome las manos húmedas en el delantal. Ahí estaba Camila, pero no la Camila del salón de eventos, no la mujer de postura rígida y mirada asustada que vivía para las redes sociales. Esta era mi hija, con el cabello recogido en una trenza sencilla, ojeras marcadas por las noches sin dormir y una blusa de algodón amarillo vibrante que le iluminaba el rostro. Y colgando de su pecho, envuelta en un rebozo de bolita color fucsia que yo misma le regalé, dormía plácidamente mi nieta, Lucía. «Mamá, perdón que llegue sin avisar», dijo Camila con una sonrisa cansada pero genuina. «Lucía no durmió nada anoche por los cólicos y me acordé de lo que me dijiste del té de anís estrella. Arturo fue a buscarlo al pasillo de las especias, pero yo quería venir a verte primero». Asentí con la cabeza, sintiendo una calidez inmensa en el pecho. Me acerqué y deslicé un dedo áspero por la mejilla regordeta de la niña. Dormía con los puños cerrados, y en su muñeca izquierda, brillando contra su piel pálida, descansaba el hilo rojo de seda con la semilla de ojo de venado y la piedra de ámbar, el mismo amuleto que 5 meses atrás había sido motivo de mi expulsión. Ahora era el escudo protector que mi hija le ponía a su mayor tesoro todos los días. No tuvimos que hablar del pasado. Las disculpas reales no se dicen con palabras bonitas, se demuestran con acciones constantes. Y Camila había pasado los últimos meses reconstruyendo el puente que ella misma dinamitó. A los pocos minutos apareció Arturo. Mi yerno venía caminando por el pasillo principal del mercado, esquivando diablitos y charcos, pero ya no caminaba de puntitas ni miraba a la gente por encima del hombro.
Llevaba unos pantalones de mezclilla gastados, una camisa de cuadros arremangada hasta los codos y cargaba una pañalera de tela estampada con dibujos de animales de la selva. En su otra mano sostenía una bolsita de papel estraza con el anís que le había mandado a comprar. «Buenas tardes, suegra», me saludó Arturo, acercándose al mostrador. Su tono de voz ya no era el del abogado prepotente que amenaza con demandas, sino el de un padre primerizo buscando orientación. «Don Ramón me mandó saludos para usted. Me dijo que si la niña sigue llorando de noche, él conoce un remedio con hojas de naranjo. Don Ramón sabe mucho de cortes de carne, muchacho, pero para los cólicos mejor hazle caso a las mujeres de tu familia», le respondí, guiñándole un ojo. Arturo soltó una carcajada franca, de esas que le arrugan a uno las esquinas de los ojos. Dejó la pañalera sobre un banco de madera y se acercó a besar la frente de su esposa. Era increíble ver la transformación de este hombre. El día que rompí el sobre en mi florería, se dio cuenta de que su dinero y sus títulos no servían de nada frente a la verdadera autoridad moral. Desde entonces, algo en él se quebró para bien. Dejó de intentar encajar en el molde del éxito de plástico y empezó a disfrutar de la vida real. Incluso me enteré por Camila que, hace unas semanas, la consuegra Beatriz intentó hacerle un escándalo porque la niña llevaba el hilo rojo en lugar de una pulsera de oro italiano. Arturo, el mismo hombre que antes se quedaba callado para no incomodar a su madre, se levantó de la mesa y le dijo a doña Beatriz con voz firme que en su casa se respetaban las tradiciones de la abuela Guadalupe y que si no le gustaba, podía retirarse. Las ramas podridas tienen que cortarse de tajo para que el árbol no se enferme. Yo corté la humillación aquel día, y al hacerlo, les enseñé a ellos cómo defender sus propias raíces. Preparé el té en una pequeña parrilla eléctrica que tengo en la parte de atrás del local, mientras Camila se sentaba en mi banco alto para amamantar a la niña. El mercado seguía con su ritmo frenético, pero dentro de El Jardín de Lupe, todo era paz. Doña Chonita, la dueña del puesto de jugos, cruzó el pasillo secándose las manos en su mandil. Traía un pequeño gorrito de estambre tejido a mano en colores arcoíris. «Para la niña, Lupe», me dijo, pasándome el gorrito con una sonrisa sin dientes. «Dile a tu hija que se lo ponga cuando empiece el frío de diciembre, que esta tela no pica». Camila escuchó a lo lejos, levantó la vista y le sonrió a mi vecina. «Muchas gracias, doña Chonita. Está hermoso. Se lo voy a poner hoy mismo saliendo de aquí», respondió mi hija, con un tono lleno de respeto. La vendedora de jugos asintió satisfecha y se marchó a seguir exprimiendo naranjas. Observé la escena apoyada contra el marco de madera de mi mostrador. Hace apenas medio año, Camila habría sentido terror de que una mujer del mercado le regalara algo tejido a mano a su hija. Habría inventado una excusa para tirarlo a la basura y evitar que desentonara con la habitación beige de la niña. Hoy lo recibía como lo que era: un pedazo de amor materializado. El impacto de aquella tarde no solo cambió a mi familia, sino que reafirmó mi lugar en esta comunidad. Mis compañeros del mercado vieron cómo no me doblegué ante los trajes caros ni los billetes por delante. Vieron cómo obligué a los que se creían dueños del mundo a bajar la cabeza en nuestro territorio. Eso generó un respeto nuevo, silencioso pero palpable. Ya no soy solo la viuda que vende flores. Soy la matriarca que sabe poner límites sin levantar la voz. Cuando hay problemas con la administración del mercado, ahora vienen a buscarme a mí para que hable por todos. Porque saben que Guadalupe no se asusta con las corbatas de seda. Mientras Camila le sacaba el aire a la pequeña Lucía, Arturo se puso a ayudarme a limpiar las hojas secas de un lote de rosas blancas que acababa de llegar. Lo hacía torpemente, pinchándose un par de veces con las espinas, pero no se quejó. Lo dejé hacer. El trabajo manual cura la arrogancia del alma. Me serví un vaso de agua fresca y me senté en una silla de mimbre que tengo junto a las macetas de barro. Miré mis manos curtidas, las mismas manos que aquella tarde sostuvieron las tijeras de hierro con tanta firmeza. A veces, la sociedad trata de convencernos de que envejecer significa ir perdiendo el color, ir borrándonos poco a poco para no estorbar. Nos quieren grises, silenciosas, sentadas en una esquina tejiendo mientras los demás toman las decisiones importantes. Nos hacen creer que nuestra sabiduría está caduca, que nuestras costumbres son supersticiones sin valor, que sobramos en sus fotos perfectas.
Pero la madurez no es un proceso de desteñimiento. Al contrario, es el momento en el que los colores verdaderos se asientan y se vuelven imborrables. Nadie tiene derecho a pedirte que escondas tus cicatrices o que calles tu historia para encajar en un cuadro donde no te valoran. La dignidad no tiene fecha de caducidad, y el respeto no es algo que se negocia por una rebanada de pastel desabrido en una fiesta elegante. Mamá. La voz de Camila me sacó de mis pensamientos. Estaba meciendo a la niña, que por fin había cerrado los ojitos, arrullada por el ruido de las cumbias lejanas y los gritos de los marchantes. Estaba pensando en el bautizo de Lucía. Me puse alerta por instinto, recordando el desastre del baby shower, pero mantuve la calma. «¿Qué pasa con el bautizo, hija?», pregunté suavemente. «Arturo y yo cancelamos el contrato con Fátima, la organizadora», dijo, mirando a su esposo, quien asintió con la cabeza mientras seguía peleando con las espinas de las rosas. «No queremos un evento de revista. No queremos nubes de algodón ni cosas falsas. Estábamos pensando, si tú nos dieras permiso, hacer una comida aquí, en el patio trasero de tu casa. Contratar a los músicos del barrio, comprarle la carne a don Ramón y pedirte a ti que nos ayudes con los arreglos de las mesas. Queremos que haya mucho color, todos los colores que se puedan». Sentí un nudo en la garganta, pero esta vez no era de humillación, sino de un triunfo dulce y sereno. Mi hija había regresado a casa. El hechizo de la superficialidad se había roto por completo. «Me parece perfecto, Camila», respondí, poniéndome de pie y acercándome a besar la cabeza de mi nieta. «Yo me encargo de las flores, y te prometo que no va a haber ni un solo clavel blanco. Todo será rojo, amarillo, rosa y morado». Arturo se limpió las manos en un trapo y se acercó a nosotras, abrazando a Camila por los hombros. «Y doña Guadalupe», añadió mi yerno, mirándome a los ojos con una sinceridad que nunca le había visto. «Nos gustaría mucho que usted fuera la madrina de la niña. Si acepta, claro». El hombre que alguna vez me saludó con asco y me ofreció billetes para comprar mi silencio, ahora me estaba pidiendo que fuera la guía espiritual de su única hija. Sonreí ampliamente, sintiendo el peso hermoso de la victoria. «Será un honor, Arturo», le contesté, estrechando su mano firmemente. Pasaron un par de horas más en la florería. Camila le dio su té de anís a la niña, yo les preparé unas quesadillas de flor de calabaza en la parrilla eléctrica, y comimos los tres juntos, sentados en bancos de madera, rodeados de tierra húmeda y vida floreciendo. No hubo fotos para las redes sociales. No hubo poses ensayadas ni sonrisas falsas. Solo hubo el sonido de las carcajadas, el llanto ocasional de la bebé y el bullicio de un mercado que nunca se detiene. Cuando llegó el momento de irse, Arturo tomó la pañalera y Camila se acomodó el rebozo fucsia con destreza, asegurando a Lucía contra su pecho. Se despidieron de mí y de los locatarios vecinos con la misma naturalidad con la que uno respira. Los vi alejarse por el pasillo central, perdiéndose entre la multitud, un par de padres jóvenes llevando a su hija envuelta en las tradiciones que alguna vez despreciaron. Me quedé sola de nuevo en el jardín de Lupe. El sol de la tarde empezaba a bajar, filtrándose por las láminas transparentes del techo del mercado y bañando mis flores con una luz dorada y cálida. Fui hacia la parte trasera del local. Me agaché y saqué de debajo del estante mi vieja caja de hojalata oxidada, la de las galletas danesas. La abrí con un sonido metálico familiar. Adentro descansaban mis sobres con las semillas de cempasúchil que pronto tendría que empezar a preparar para la próxima temporada. En el fondo de la caja todavía guardaba los pedazos rasgados de aquel sobre de papel manila. Los tomé entre mis dedos. El papel ya estaba un poco arrugado por la humedad del ambiente y el logotipo del laboratorio médico apenas se distinguía. Lo que antes contenía un secreto que dividía, ahora era solo un pedazo de basura que me recordaba la batalla ganada. Arrugué los pedazos de papel en mi puño y los tiré al bote de la basura orgánico, justo donde caen las hojas muertas y los tallos podridos que corto todos los días. Mi legado no está en un papel impreso, ni en el color del confeti que cae del techo en una fiesta vacía. Mi legado está en la semilla de ojo de venado que protege la muñeca de mi nieta. Está en la fuerza que Camila encontró para decirle no a un mundo que le exigía borrar su esencia. Está en el respeto que me gané a pulso,
demostrando que una mujer con las manos llenas de tierra puede tener más poder que un ejército de trajes caros. Tomé un puñado de semillas de cempasúchil de la caja de hojalata. Las pequeñas y frágiles semillas oscuras descansaron en la palma de mi mano. Pensé en Lucía. Pensé en la mujer en la que se convertirá algún día. Crecerá rodeada de colores, sabiendo que su abuela no se dejó hacer pequeña por nadie, y que el amor verdadero no tiene miedo de oler a mercado, a esfuerzo y a vida real. Cerré la mano, protegiendo las semillas. Mañana temprano prepararé la tierra nueva en las macetas grandes. Hay que sembrar con esperanza, regar con paciencia y tener el valor de podar lo que no sirve, porque sólo así garantizamos que las raíces crezcan profundas y que las flores del futuro nazcan fuertes, libres y, sobre todo, imposibles de ignorar.